Bienvenidos, puntuales a la cita en este que ya es el segundo capítulo de la serie Amor entre espinas. La historia de Frida, la Frida de México, Frida Kahlo, sinónimo de México. El amor de los Kahlo era infinito. Aquel alemán rubio de 26 años estaba realmente perdidamente enamorado de esa mujer mexicana, bajita, de aspecto indígena, morena y de labios carnosos. El año 1898 fue su año. Pero había muchas cosas que entender y que interpretar. A veces el destino nos juega trampas, nos hace cosas incomprensibles. El destino nos acecha y nos lleva por caminos desconocidos. Y esto era porque Matilde Calderón había tenido un novio alemán y según Frida, a los 9 años, ella había visto las cartas llenas de amor y de perfume de aquel inmigrante alemán del que, según Frida, su madre se enamoró perdidamente, habiendo sido el primer amor de su vida. Pero aquel alemán no era el padre de Frida. Aquel alemán había muerto de la manera más terrible. Se había suicidado en presencia de Matilde. ¿Cómo pudo el destino entrelazar esta tragedia con las propias tragedias vividas por Guillermo Kahlo? Sí, Guillermo Kahlo también había vivido su propia tragedia. Había visto morir a su primera esposa, también de aspecto indígena, en el momento de dar a luz, y había quedado deshecho. Ambos, los dos, estaban deshechos y pudieron verbalizar compartiendo sus tragedias y abrazarse mutuamente como en un renacimiento espiritual. Sí, cruel y extraño el destino. Pareciera como si la vida de Frida Kahlo ya viniera del más allá con una predestinación. Amor entre espinas. Nadie podía negar que los padres de Frida se amaban. Pero aquellas terribles tragedias de su vida ya eran un presagio para la vida de la propia Frida. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el segundo capítulo de la serie Amor entre espinas. La vida y la obra de Frida Kahlo. La mujer cuyo nombre es sinónimo de México. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar.
Agradecemos el apoyo y la colaboración en el estudio, inducción, selección de la música por el musicólogo don Jaime Almeida Pérez. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y también de la redacción del libro histórico. Mexicano, tú puedes conocer mejor tu historia. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y también de Grupo Radio Centro. La boda tuvo lugar en aquel 1898. Matilde Calderón era menudita, de rasgos morenos e indígenas. Tenía la cara de un ángel de Oaxaca. Era una flor perfumada para su esposo. Frida asegura que su madre cargaba coquetamente su canasta para ir al mercado de Coyoacán. Matilde era una mujer provinciana que había nacido en Oaxaca en el año 1876. Era también la hermana mayor de 12 hijos de Isabel González y González y también del que sería el suegro de Guillermo, don Antonio Calderón. Doña Isabel González y González era una mujer blanca, de mirada tierna y actitud decididamente franca. Don Antonio Calderón era de aspecto indígena, con sus grandes ojos de azabache, sus mechones negros, en el que ya pintaban algunas canas, su rostro bonachón. Era un hombre inteligente, muy moreno, casi negro, decía Frida, en su piel, con un bigote tipo zapatista que le colgaba por abajo de la nariz, ancha, gruesa y prominente. Pero no se podía decir que don Antonio fuera un hombre inculto. Por el contrario, venía de la cultura del esfuerzo y se había superado. El destino tiene muchos secretos que a veces los seres humanos no sabemos cómo interpretar o cómo desentrañar. El destino ya venía, como dicen algunos. Todos estos personajes ya venían con destino, como Frida Kahlo. Alguna mano invisible había escrito de antemano el destino de todas estas personas. Sí, aquel indio bonachón, aquel hombre dulce y cariñoso, era fotógrafo. ¡Qué asombroso! ¡Qué increíble!
fotógrafo al igual que el padre alemán de Guillermo Calo. Así es que yerno y suegro se entendieron muy bien en aquello de la fotografía. ¿Cómo era posible que el destino invisible le plasmara a esta pareja un destino tan claro? Inmediatamente, y como era lógico, era obvio que la fotografía ocuparía un lugar muy importante en la vida de toda aquella familia. Guillermo Calo había aprendido desde niño el arte de la fotografía de su propio padre. Y en el negocio familiar, que era una joyería, era común que se vendieran también cámaras fotográficas. Así que Guillermo Calo sabía todo de fotografía. Esto llenó de gusto a don Antonio Calderón, que de inmediato decidió regalarle a su yerno un equipo fotográfico viejito, pero muy funcional. La primera sugerencia de los suegros para Guillermo es que abandonara la joyería La Perla y que se dedicara a la fotografía, quizá poniendo un pequeño estudio fotográfico, ya que las fotografías empezaban a ser muy necesarias para todos los documentos oficiales. Él podría tener una forma honrada de ganarse la vida, pero que además de ser honrada y de darle el sustento, le permitiera estar muchas horas en el hogar en compañía de su adorada mujer. Ni tardo ni perezoso, Guillermo Calo aceptó la sugerencia de su esposa, de su suegro y de su suegra. Estaba decidido a darle gusto a su mujercita, que lo traía loco. La fotografía fue abierta en poco tiempo y prosperó. Los Calo tenían ahora de qué vivir. Se trataba de una familia de artistas. No cabe duda, y no podría ser de otra manera. Y así pasaron los primeros años de la vida de los Calo, sosteniéndose de aquella fotografía. Rápidamente el tiempo voló. 1898, 1899, el fascinante año 1900 y el 1901. El tiempo transcurrió muy rápidamente. Lo que Matilde y Guillermo hacían todos los fines de semana es llevar su cámara fotográfica a los rincones más hermosos del Valle de México, retratando las fachadas de los edificios antiguos, los atrios de las iglesias, las arcadas y, por supuesto, lo que podríamos llamar de una manera coloquial, el rostro de México. Las fotografías de los Calo pronto se hicieron famosas. Don José María Velasco había pintado en 1861 un óleo con el conocido puente de Panzacola en Coyoacán. Los Calo lo convirtieron en fotografía. Eran verdaderamente incansables. Empezaron a surgir las fotografías de los lugares más hermosos de México, como por ejemplo la plaza y la iglesia de Santo Domingo, el portal de los evangelistas, el claustro de la Merced, la fachada de lo que quedaba del exconvento de San Francisco. Guillermo Calo era un buen fotógrafo y además tenía la asesoría de su suegro indígena.
Muy pronto aquel alemán de 26 años, de origen judío, por nacimiento ateo de convicción, empezó a ser famoso en la Ciudad de México. Sus fotografías en forma de postales empezaron a ser conocidas y a circular. La ambición de los Kahlo era muy grande y entonces tomaron el ferrocarril. Empezaron a retratar lo más hermoso del Valle de México, como el templo de Apan en el estado de Hidalgo, como el retablo de la Asunción en el templo de Apan, como los frescos del siglo XVI del claustro de Tepeapulco, o los de la capilla de Epazoyucan, prácticamente desconocidos para la mayoría de la gente. O, por ejemplo, el crucifijo de la capilla de Zacoalco. Y ante los ojos de los propios mexicanos empezó a desfilar su historia, retratada con un arte sublime y muy singular. La fotografía de los Kahlo empezaba a florecer, y un día alguien quiso comprar unas postales a Guillermo y a Matilde. Se trataba de un personaje de la política, un secretario de la Secretaría de Hacienda, que un día puso en la mesa del secretario de Hacienda, entonces ministro de Hacienda, José Yves Limantour, un juego de estas fotografías. El destino intervino entonces, y muy pronto los Kahlo serían famosos en todo México. La historia de los Kahlo, Guillermo y Matilde, estaba a punto de convertirse en parte de la historia de México. Don José Yves Limantour era el ministro de Hacienda. Había nacido en 1854 en México. Era el hijo de un empresario francés que había comerciado entre California y Acapulco, haciendo una pequeña fortuna. Don José Yves Limantour se consideraba mexicano. Se había ido a educar a Europa y se había convertido en un político prominente, el brazo financiero de don Porfirio Díaz. Ocupaba la cartera del Ministerio de Hacienda desde 1893. Era un amante del arte y de la música. Se dice que también era un amante del teatro y de los ahuehuetes del bosque de Chapultepec. Tuvo influencia fundamental en el embellecimiento de la Ciudad de México. A él se debe la construcción del Palacio de Correos. Y también el proyecto del Teatro Nacional, que hoy es nuestro Palacio de Bellas Artes. También embelleció Chapultepec y dedicó gran parte de su fortuna personal a la compra de obras de arte. Como amante de la música, patrocinó sociedades filarmónicas y conciertos.
Era natural que los Kahlo le despertaran mucho interés. Así que una mañana en la casa de los Kahlo tocaron a la puerta. Cuando la puerta se abrió, Matilde recibió una sorpresa. ¿Vive aquí el señor Guillermo Kahlo? Matilde tímidamente dijo, sí. El individuo que estaba a la puerta, vestido con uniforme, era un cartero del Ministerio de Hacienda. Se le está haciendo una invitación para tener una entrevista con el señor ministro de Hacienda. Después de firmar en un librito, Matilde abrió el sobre. Guillermo, por supuesto, estaba presente. Aquellas noticias sin duda cambiarían para siempre la vida de los Kahlo. Una semana después, yendo en un automóvil, aquellos negros y bellos y primeros automóviles que circulaban en la Ciudad de México y que eran de taxímetro o taxis, los Kahlo se detuvieron ante el Ministerio de Hacienda. El palacio del Ministerio de Hacienda tenía un elevador y ascendieron por este. El secretario particular del señor Yves Limantour les atendió y los sentó en la recepción. Después la puerta se abrió y ambos entraron. Limantour era un hombre de ojos claros, cabello cano, con una gran calva. Era un hombre delgado, festivo, agradable, simpático. Los invitó a sentarse y enseguida dijo: ¡Qué hermoso su trabajo, señor Kahlo! ¡Lo admiro! A través de la lente de su cámara podremos conocer todos a México. El alemán respondió: me halagan mucho sus palabras. Muchas gracias. Es mi humilde trabajo, señor ministro. Yves Limantour estaba verdaderamente enamorado de aquello y de inmediato le ofreció un contrato a los Kahlo para recorrer todo México haciendo fotografías que serían impresas en los libros del centenario que estaba por celebrarse, una publicación especial de la Secretaría de Hacienda para celebrar a México y darlo a conocer.
Se había iniciado una era luminosa para los Kahlo. E iniciaron sus largos viajes. El ferrocarril se convirtió en su principal instrumento de trabajo. Llevando su equipo fotográfico, empezaron a surgir las fotografías que hoy forman parte del patrimonio histórico de México. Guillermo, en realidad, tenía alma de alemán. Era perfeccionista. Conocía muy bien las herramientas de la profesión de fotógrafo y tenía todas las habilidades. Desde pequeño su padre le había enseñado el manejo de la fotografía. Poseía además una capacidad de observación innata muy aguda. Sabía manejar a su conveniencia la luz y los efectos de las sombras. En un principio utilizó todas estas habilidades para empezar a imprimir sus placas. Guillermo y Matilde realizaron viajes continuos. Su curiosidad les llevaba a todas partes. Muy pronto su pasión por la arquitectura y la belleza natural de México se convirtieron en arte. Guillermo tenía una gran habilidad, pero además un conocimiento técnico suficiente. Las estampas de Guillermo Kahlo se inmortalizaron. No tardaron en ser conocidas por el público en general. Se vendían en su propia fotografía, mientras que los Kahlo seguían acumulando fotos para la publicación de los libros que serían inmortales en las bibliotecas mexicanas. Muy pronto Guillermo alcanzó una muy buena fama como fotógrafo. El archivo de imágenes que estaba coleccionando pronto prosperó de tal manera que llegó a acumular ya un lote de 800 fotografías que muy pronto mandó al Ministerio de Hacienda. Limantour estaba verdaderamente fascinado con aquel trabajo. Tanto que se lo comentó al general Porfirio Díaz como una gran sorpresa para las fiestas del centenario. Sus habilidades de fotógrafo eran de resaltar, pero sus habilidades técnicas también. Kahlo tenía capacidad para crear sus propias fotografías utilizando materiales que él mismo confeccionaba. Por ejemplo, las placas de vidrio que normalmente se compraban, él prefería fabricarlas. Además, en aquel arduo trabajo, su suegro le ayudó, ya que éste quedó como encargado de la fotografía de los Kahlo. Empezaron a desfilar docenas de las más bellas imágenes de ciudades coloniales como Querétaro y Guanajuato. La muy bella decoración neoclásica del Templo de San Diego, en Guanajuato. La fachada neoclásica del Teatro Juárez. La fachada de San Francisco, en un templo barroco que adorna el corazón de la antigua ciudad minera.
frente a la Plaza Allende. Poco a poco, fachadas, iglesias, mansiones, palacios, plazas, avenidas y paisajes se inmortalizaron en la cámara de Guillermo Kahlo. Desfilaron ante su lente, por supuesto, los muy hermosos paisajes de la arquitectura michoacana. El Colegio de San Nicolás, del que fue rector el cura Miguel Hidalgo. Las singulares torres de cantera rosa, que se veían en blanco y negro o sepia en las fotografías de Kahlo. El lago de Pátzcuaro, la isla de Janitzio, las yácatas de Tzintzuntzan. Todo México estaba ahí. Nunca antes en la historia mexicana había habido una recopilación tan fastuosa y fascinante del rostro de México. El alma de artista de Guillermo se imponía sin duda en aquellas fotografías espléndidas. Y la orografía del paisaje también resaltaba. Las imágenes del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, las cumbres de Acolcingo y el volcán Citlaltépec, que todos conocemos con el nombre de Pico de Orizaba. La colección de fotografías fue vista por el señor Limantour, el que mandó un telegrama precipitadamente a Guillermo Kahlo pidiéndole que se presentara en Palacio Nacional en 5 días. El general Porfirio Díaz también estaba fascinado con aquel trabajo. Quería conocer al famoso alemán que había creado ese portento que serviría para resaltar aún más a México en su centenario. Los Kahlo abordaron el tren en Zacatecas y se dirigieron a la Ciudad de México. De inmediato fueron recibidos en Palacio Nacional. El propio ministro de Hacienda, Limantour, los preparó para la entrevista con el octogenario gobernante de México. Don Porfirio quería una fotografía hecha por los Kahlo. La entrevista tuvo lugar. Y don Porfirio tuvo su fotografía. Después, el ministro de Hacienda le enseñó a los Kahlo el prototipo ya en la imprenta de lo que sería la primera publicación con 700 fotografías. El patrimonio histórico y arquitectónico de México. Se harían 5,000 volúmenes. Era el gran momento del éxito. Pero con tanto trabajo y tanta fortuna, ¿dónde estaba la familia? Guillermo Kahlo tenía ahora una gran suma de dinero en el banco.
y Coyoacán le había robado el corazón siempre. Por aquellos días los terrenos de la ex Hacienda del Carmen estaban a la venta. Había grandes terrenos en Coyoacán. Los Kahlo fueron a ver un lote de 800 metros. Tenían el dinero suficiente para comprar aquella tierra donde edificarían su hogar. Y Guillermo le dijo a Matilde: Matilde, yo me imagino aquí una hermosa casita azul. ¿Cómo ves que compremos esta tierra? Matilde asintió con la cabeza. Sí, los Kahlo se establecerían en Coyoacán. Los días de Frida estaban por llegar. Las fiestas del centenario se aproximaban. Guillermo empezó a viajar solo. Había que terminar el trabajo a tiempo. Matilde ya no podía acompañarlo, porque estaba embarazada. Él continuó haciendo más y más fotografías. Los libros empezaron a imprimirse. Y finalmente, en el mes de julio del año 1907, cuando la temporada de lluvias hacía estremecer el rayo y la tormenta en Coyoacán, Matilde dio síntomas de dar a luz. Guillermo se encontraba en la Ciudad de México. Un médico pudo revisar a Matilde el día 4 de julio. El mes de julio en la Ciudad de México es llovedor. La lluvia era impertinente. La noche del 5 a 6 de julio llovió mucho y con muchos rayos. Matilde podía tener todos los cuidados en aquella casita azul que su esposo Guillermo estaba construyendo en etapas. Él pasó la noche mirando sus fotografías y dándole vueltas constantemente a Matilde, que no podía conciliar el sueño. Dos muchachas del servicio estaban también pendientes.
Por fin, la mañana del 6 de julio de 1907, a las 8:30 en punto, se escuchó el llanto de una niña. Frida había nacido. Y la Casa Azul de Coyoacán se llenó de alegría. Gracias. Por haber estado con nosotros en el segundo capítulo de la serie Amor entre espinas. La historia de la mujer que es sinónimo y símbolo de México, Frida Kahlo. Por tu fina atención, realmente muchas gracias a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto. Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente muchas gracias por tu preferencia y también por tu compañía. Y hasta mañana.